En el presente tutorial, por medio de estas flashcards, vamos a definir algunos conceptos o componentes de la estadística. Por ejemplo, primero, la división de la estadística. Decimos que para su estudio, la estadística se ha dividido en dos grandes ramas: la estadística descriptiva y la estadística inferencial. ¿Qué es la estadística descriptiva? Pues la estadística descriptiva la definen como aquellos métodos que utilizamos para la recolección, presentación y caracterización de un conjunto de datos. Estos tienen el fin de describir características de ese conjunto de datos. Luego nos dicen que es la estadística inferencial, que es otro de las ramas de la estadística. Pues la estadística inferencial son métodos que hacen posible la estimación de una característica de una población, o bien los utilizamos o nos sirve para la toma de decisiones referente a una población. Por ejemplo, métodos de correlación de Pearson, donde vemos si dos variables están relacionadas unas con otras, o pruebas de hipótesis, por ejemplo, son utilizadas acá donde se acepta una hipótesis o se rechaza. Eso es más o menos una descripción de lo que se realiza en la estadística inferencial. Luego, los componentes de la estadística. Esto es muy importante porque vamos a hablar un idioma de estadística y tener un pensamiento estadístico. Entonces debemos de conocer cuáles son los componentes, algunos de ellos. Por ejemplo, lo que es población, lo que es muestra, dato, variable, parámetro, el estadístico y el estimador. ¿Qué es un dato? ¿Qué es una variable? ¿Y qué es un parámetro? Las respuestas pues son las siguientes. El dato pues no son más que los valores numéricos. La variable es la característica de estudiar. El parámetro es una medida de resumen que se calcula para describir una característica de toda una población. Esto a partir de una muestra. Eso tiene su nombre entonces, su significado. Por ejemplo, una variable o ejemplo de un parámetro. Las variables ya hemos visto con los tutoriales de la semana 1 que una variable se divide en cualitativa y cuantitativa. Cualitativa, pues, son aquellas que estudian una cualidad de un objeto, de una población, un sujeto. Olor, sabor o gusto. Mientras que las cuantitativas, pues, nos dan valores numéricos. Implican cantidades. Estas pueden ser de dos clases, las discretas y las continuas. Las discretas, pues, son las que nos dan valores numéricos enteros, por ejemplo. Y continuas son aquellas que están entre un intervalo. Por eso pueden tener no solamente valores enteros, también pueden tener valores con decimales y pueden ir variando uno con otro. Ahora, lo importante acá también es el parámetro. El parámetro es el valor numérico de una población. Por ejemplo, la media de la población. Ese es un valor, o la media poblacional, es el parámetro. Y se puede obtener a través de la media de la muestra. Si lo hacemos a través de la media de la muestra y estamos estimando la media de la población, llamamos a esto una estimación del parámetro. Entonces, ¿qué es un estadístico? Un estadístico es una cantidad numérica calculada sobre una muestra. Esto va a resumir información sobre algún aspecto de la población. Ejemplos de estos serían la media, la desviación estándar, los centiles. Los centiles son los cuartiles, quintiles, percentiles, o sea, son medidas de posición. Si estamos estimando por medio de la media muestral y a la media poblacional, entonces acá el estadístico pasa a ser el estimador.
Esto es lo referente entonces a los componentes de en lo que son los términos estadísticos en la estadística descriptiva.